Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Russo, soy director de operaciones Streamline y Argentina Country Leader de ADP y estoy muy feliz de estar con todos ustedes en este encuentro muy especial que tenemos en el día de la fecha. Tengo el honor de presentar a un destacado speaker, profesor universitario, abogado, que en su camino profesional fue perfeccionándose en emprendimiento, liderazgo e innovación. Y estoy hablando de Sebastián Errázuriz. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Bienvenido y gracias por hacer esta charla para nuestros invitados. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, Un vamos a gusto. partir. Dale. No, era sencillamente darte una introducción. Tenemos preparado una presentación muy interesante sobre liderazgo y propósito, que bueno, seguramente va a ser del interés de toda la audiencia. Y antes de darle la palabra a Sebastián, simplemente contarles que pueden hacer preguntas en cualquier momento de la presentación. Para ello deben escribirlas en el recuadro de preguntas y respuestas que aparece abajo en el margen derecho de la pantalla. Y Seba va a responder la mayor cantidad de preguntas posible luego de la presentación. Así que ahora sí, Seba, todo tuyo. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ADP por esta invitación y esta posibilidad de poder presentar un tema que me apasiona mucho y el cual llevo mucho tiempo trabajando, como es el tema de liderazgo y propósito. Y justamente antes de partir con la presentación, tengo una pregunta para que vayamos enmarcando un poco justamente la presentación del día de hoy. Y es, tengo un propósito personal y las posibilidades son sí, no o estoy descubriendo el mío. Ahora los quiero invitar a que por favor puedan ir votando. En este minuto pueden ir apretando sus preferencias acá. Tenemos conectadas, está subiendo cada vez más, tenemos más de 902 personas inscritas y ahí están llegando las personas que están participando. Vamos aquí, estamos viendo, hay algún delay que voy viendo yo en las personas que van votando. Importante esto del propósito y hoy día en medio de la pandemia y al término, o sea, en esta puerta de salida que estamos viendo, que ojalá sea real, estamos viendo cuán importante es que las empresas vuelvan a conectar con sus colaboradores, que las empresas vuelvan a tener este espacio más íntimo en donde en alguna medida vamos a refundar la forma en cómo hacemos el trabajo. Miren, voy a ir compartiendo los resultados y miren qué interesante, ¿eh? Tenemos un 65% que dice que sí tiene un propósito. Yo aquí estoy anotando, pero estos datos después los voy a utilizar. Y tenemos un 3% de personas que no tienen un propósito. Y tenemos un 32% de personas que dicen estar descubriendo el propósito. Y es interesante, porque estar trabajando es que entonces esto aparentemente estamos agarrando una moda preciosa, una moda extraordinaria. No soy muy de las modas, pero me gustan cuando las modas se cargan y cargan de sentido el quehacer de lo que hacemos todos los días. Porque ciertamente el mundo nos está tratando de decir que parece que estamos viviendo una época de cambio y la verdad creo que no estamos frente a una época de cambio, sino derechamente estamos en un cambio de época. En un mundo que es tremendamente cambiante, en donde las formas de hacer las cosas han cambiado. Yo hoy día estaría parado frente a un escenario con la adrenalina a 1000, estoy con la adrenalina a 1500, porque esto es virtual, esto es distinto, ya no podemos tocar a las personas, no podemos hacer un ejercicio, estamos acá, tenemos que tratar de tocarle los corazones a través de una pantalla. Se puede construir capital social a través de una pantalla, se pueden construir confianza a través de una pantalla y es todo lo adaptativo de cómo hemos ido haciendo las cosas. Por lo tanto, una y otra vez estamos frente a este mundo cambiante que nos exige adaptarnos. Y simplemente veamos cómo la pandemia ha cambiado hábitos. El trabajo desde la casa. Hoy día tenemos muy claro que vamos a volver en un formato híbrido. Esto es una investigación que hizo el McKinsey Global Institute
que ha medido cómo han cambiado algunas cosas, no tan solo el trabajo de la casa, antes no nos abríamos mucho esta posibilidad, eran empresas muy innovadoras las que estaban pensando en esto, o cómo ha cambiado el mundo de el viaje de los negocios, donde ya se paró hoy día. Hay muchas reuniones que son innecesarias viajar y hoy día todo lo estamos llevando a través de la pantalla. Como el comercio electrónico también ha tenido un boom tremendo, y no tan solo el comercio electrónico, sino que la comida a domicilio, esto de las dark kitchen. Hoy día tenemos restaurantes que ya no los vemos en las calles, pero que en Internet son activos y que empiezan a hacer negocios altamente rentables. O lo mismo esto de las compras de alimentación online, hoy día a través de un corner shop, de distintas plataformas, cómo estamos cada vez más adquiriendo de distinta manera. Y esto también que yo insisto, nosotros nos dedicamos en parte de educación en Actitude Lab, ¿cómo ha cambiado? Hoy día todo se puede llevar sobre una pantalla, pero la experiencia es la misma. Y yo me atrevo a decir que hay que hacer un esfuerzo muy grande para acercarnos a la experiencia presencial, pero no es la misma. La experiencia presencial es tremendamente transformadora y cautivadora, porque es donde construyo con otros, donde vamos delimitando el quehacer de nuestras organizaciones, en donde vamos construyendo. Y en este mundo, en donde nos enfrentamos a una volatilidad muy grande en este minuto, en donde la incertidumbre parece que llegó para quedarse. En todos nuestros países en Latinoamérica hoy nos enfrentamos a procesos políticos, sociales, económicos, de salubridad, de una tremenda incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana, en un mes más. Nadie tiene esa bolita. Ya hemos visto los resultados electorales en Perú, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, en México, en Colombia. Estamos en un contexto de altísima incertidumbre y por lo tanto también de una tremenda complejidad. Nos cuesta entender este contexto. Nuestro cerebro dicen que toman cientos de años para adaptarse a las condiciones en las que vivimos, de hecho a la condición del mundo digital. Van a pasar cientos de años para que nuestro cerebro se termine por adaptar. Y esto nos hace entrar en un terreno de tremenda ambigüedad. Y la pregunta entonces es cómo nos posicionamos frente a estos desafíos. ¿Qué estamos haciendo como personas, como sociedad, como empresas, como países? Y aquí nos enfrentamos al VUCA. Esto del VUCA es un concepto que se acuñó y que nació en los años 90 en el ámbito de las academias militares, que para el 11 de septiembre adquiere una relevancia importante en esta ambigüedad, en toda esta crisis que genera el 11 de septiembre, y que hoy día en el contexto de lo que estamos viviendo empieza a tener más relevancia que nunca. Se trata justamente de estrategias para enfrentar los cambios, cómo desarrollamos equipos VUCA, pero lo del VUCA es una respuesta de liderazgo frente a los constantes cambios. Y aquí justamente hay un tremendo desafío, y esta ponencia la hemos querido llamar liderazgo y propósito. Y aquí, ¿cómo vamos a liderar en este contexto? Porque frente al contexto que nos enfrentamos, de incertidumbre, de volatilidad, de complejidad, de ambigüedad, es un espacio para que la autoridad entre. Y ciertamente la autoridad, desde el modelo que a mí me ha tocado estudiar y trabajar y enseñar, que es el modelo de liderazgo adaptativo de Harvard, la autoridad se siente incómoda. La autoridad no tiene respuestas. Y en este contexto es el momento perfecto para ejercer liderazgo. Necesitamos personas que comiencen a ejercer liderazgo, pero no cualquier liderazgo desde mi perspectiva. Necesitamos un liderazgo adaptativo que genere conciencia sobre los cambios a nivel de mentalidad, a nivel de comportamiento, a nivel de conductas, a nivel de valores, de visiones sobre lo que entendemos por los desafíos que tenemos a nivel organizacional. Pero, ¿desde dónde nos movemos? Y estamos en un momento en donde tenemos que tratar de entender. Y aquí quiero recordar al profesor de Otto Scharmer del MIT, donde nos invita justamente a abrir la empatía, a extremar la empatía para entender a los demás, a eliminar los prejuicios, a derribar los prejuicios y a extremar la voluntad. ¿Cómo hacemos para escuchar realmente? Porque estamos cargados y nos tenemos que hacer conscientes que cada vez que estamos
frente a otro, estamos mirando el mundo desde nuestra realidad, desde nuestros lentes, desde nuestra historia. Y es justamente desde ahí en donde tenemos que entrar a mirar con mayor claridad, en donde necesitamos ser mucho más ágiles en entender esa realidad. Y necesitamos entender esta visión. Pero piense un poco, ¿a qué nos está sonando esto que les estoy comentando? ¿Es un modelo de gestión? Pero nos preguntamos por qué hacemos las cosas. Lamentablemente, y con cientos de organizaciones desde donde me toca trabajar como asesor y académicamente, cada día dan cuenta más de que las empresas y las personas están con mucho foco en la tarea y foco en la urgencia. Es difícil esta planificación en medio de esta pandemia, en términos de mirar la estrategia de la organización y entender los para qué de lo que estamos haciendo. Nos preguntamos por qué hacemos las cosas. Y la verdad es que yo creo que hace falta mucho propósito desde una perspectiva organizacional y personal. Y aquí también quisiera pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿tiene para todos los que nos están escuchando hoy día, insisto, más de 902 personas que se inscribieron en esto y ahí me van a informar cuánta gente son las que tenemos en línea, pero ¿tiene mi empresa un propósito? Y aquí las respuestas posibles son no, sí, está pegado en la muralla. Chuta, cuidado, tengo un propósito pegado en la muralla. O sí, se vive en el día a día de forma coherente. Sí, está comunicado, pero no sirve. Y la última opción, no la sé. Aquí quiero invitarlos a que todos, por favor, vayan contestando. Seba, sabés que mientras la audiencia contesta, es súper interesante esto que mencionás y me recuerdo al comienzo de la pandemia, donde, nosotros tenemos como prioridad, como empresa de recursos humanos, pagar los sueldos de las empresas que son nuestros clientes, ¿no? Y lo primero que dijimos, ¿cuál es nuestro propósito en este momento de la pandemia? Nosotros necesitamos que la gente pueda cobrar, porque la gente necesita tener ese dinero para poder manejarse virtualmente, para poder tener los alimentos, para poder conseguir los medicamentos. Son momentos muy delicados. Encontramos un propósito. Eso nos movilizó mucho. Creo que fue un gran norte, sobre todo al gran inicio de todo esto que había tanta incertidumbre como mencionás. Mira qué interesante la respuesta que nos estáis entregando, Alejandro, porque eso nos da cuenta de justamente de hacia dónde estamos avanzando. El propósito termina por movilizar capacidades de las personas, pero aquí vamos a mostrar una clave en unos minutos más que tiene que ver desde dónde sacamos esas claves. Y miren, mi empresa tiene un propósito, un 6,4% no tiene propósito. El 14,4% dice que sí está pegado en la muralla, ¿ya? Y esto es bien interesante porque tiene que ver con la cultura organizacional, con la forma en cómo la empresa entiende ya se hacen las cosas. Un 50,4% dice que se vive en el día a día. Esto está extraordinario. Más de la mitad de la empresa, ahí rayando la mitad. Sí, comunicado, pero no sirve. El 15,2%. Que aquí hay un problema nuevamente con las estructuras, con la jerarquía que tienen nuestras empresas en Latinoamérica. Y un 13,6% no lo sabe. Interesante, porque desde aquí vamos a ir mirando distintas cosas. Mira, y aquí hay empresas que dijeron, oye, hay que tener un propósito, esto es una moda. Y vamos a ver entonces la diferencia entre propósito y misión y visión. Miren, la verdad que la misión y la visión representan a la vieja escuela de las organizaciones. Son jerárquicas, son impuestos, ¿ya? Son difíciles de movilizar la visión y la misión. Están pegados ahí en una muralla. Entonces, y como les decía, son jerárquicos. Y entonces, miremos lo que nos pasa con algunas visiones o misiones. Miren, ser la empresa de telecomunicación líder preferida por los chilenos que mejor responde a sus requerimientos con la más eficiente, amplia y creciente cobertura de servicios centrado en la satisfacción del cliente. Una pregunta, ¿quién se siente movilizado por esto? Oye, perdónenme el chilenismo, pero ¿a quién le calienta esto? ¿Dónde está el trabajador
el colaborador, el hombre de la organización que tiene que decir, sí, me levanto cada mañana porque estamos transformando el mundo. Nada, yo paso de esto. Y esta, por favor, estar entre las mejores aerolíneas del mundo. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Eso es para ganar más plata? Entonces, démonos cuenta la relevancia que tiene el propósito en esto. El propósito nos tensiona. ¿Por qué? Porque de alguna medida tengo que empezar a conectar cosas y me necesito movilizar desde eso. Nos desafía, me desafía todos los días porque tengo que tenerlo en la mira. No es pegado en la muralla como la misión y la visión, es pegado en el corazón, en el cerebro, en el quehacer, repetido por nuestros líderes, por nuestras autoridades de manera permanente. Nos insta al cambio, el propósito. Instalar el propósito en la organización es un tremendo proceso de cambio adaptativo en la organización. Es una intervención a la vena, porque tienen que pasar cosas. No tan solo nos insta al cambio, nos nutre, nos da sentido a lo que hacemos. Empecemos a entender entonces los procesos, pero por sobre todo, y escúchenme muy bien en esto, el propósito se levanta de todos sus colaboradores. El propósito no se inventa. Y aquí vamos a ver la siguiente pregunta que les tengo. Miren, ¿de qué manera a la alta gerencia de tu organización está realmente involucrada con el propósito? Y vamos a ver las posibles respuestas. Son, aparentemente fue solo un trámite para ellos. Y esto da cuenta incluso con las respuestas que teníamos antes. Lo comunican día a día. Tenemos management, tenemos gerentes, tenemos directorios que están preocupados y viendo de manera permanente esto. Lo utilizan únicamente como una estrategia de marketing. Sabéis que comuniquemos esto y hagámoslo a la calle. O invitan a otros a trabajar y a tomar decisiones a la luz de este. Vayan respondiendo esto. Miren qué interesante la respuesta que nos podemos encontrar en esta parte. Aprovecho y te pregunto, Seba, ¿vos crees que el propósito puede haber surgido también con el hecho de que a partir de la pandemia todos empezamos a tomar otro empoderamiento, incluso de cara a las empresas? Antes nosotros éramos parte de una empresa y ahora sentimos que somos una parte más fundamental, más latente, y por eso queremos sentir que lo que hacemos genera algo en la sociedad. Yo creo que ya desde antes de la pandemia el mundo del trabajo viene como muy profundamente desgastado en estructuras a nivel latinoamericano profundamente jerárquicas, en donde el cumplimiento, en donde el cumplir para hacer el cheque y decir que sí lo mandé, pero no me preocupo del fondo ni el propósito del por qué estoy haciendo las cosas, desgastó mucho la situación de las empresas, y eso nos ha llevado hoy día a un cuestionamiento tremendo del mundo del trabajo, en donde los millennials han llegado para cuestionarnos ¿por qué hasta las 6 de la tarde? ¿Por qué desde las 9 a las 6? ¿Por qué en un horario limitado? ¿Por qué no todo el día? ¿Por qué no en horarios saltados? ¿Por qué 5 días a la semana? Yo creo que hay algo que agradecerle a esta generación que ha llegado a cuestionar todo lo establecido, y que las generaciones a las que pertenecemos nosotros no nos hemos atrevido a cuestionar en ese sentido. Miren qué interesante, vamos a ver la respuesta. Mira, aparentemente fue solo un trámite, el 15,2%. La comunican día a día el 16,8%. Esos son los que queremos, ¿no? Lo utilizan únicamente como una estrategia de marketing, un 31,2%. Y invitan a otros a trabajar y a tomar decisiones a la luz de este. Este es el que lo viven, un 36,8%. Interesante, mira, volvemos a estar en el rango del 50% de gerentes que están realmente implicados en lo que significa movilizar el propósito dentro de la organización. Y sigamos mirando, no esto es para que vayamos teniendo cierto sentido de realidad, no tan solo porque de repente yo puedo tener una organización que es muy macanúa. Las empresas más jóvenes hoy día tienen en el ADN el propósito. Y por eso les cuesta menos capturar el talento. Y llegan los mejores a trabajar en esos lugares, porque también son más flexibles. En definitiva, necesitamos que se pongan la camiseta del propósito, ¿ya? Pero que se la pongan los gerentes, que se la ponga todo, el portero, la señora del aseo, todos necesitamos cacarear el propósito, necesitamos entenderlo, vivirlo, porque ojo, cuando lo comunicamos de esa manera, se nos exige coherencia sobre este. Y vamos, en este viaje del propósito de la organización,
¿Dónde estamos nosotros? ¿Vamos en este viaje en moto en donde llegamos a la empresa y nos metemos en un túnel negro donde no sabemos cuál es la salida? No, señores. Tenemos que trabajar también nuestro propósito personal. Porque para entrar a este túnel, si no tenemos claro el para qué, yo, Sebastián, tú, Alejandro, o cada uno de los que nos están escuchando, va a ser muy difícil entonces. Necesitamos develar este propósito personal. Oye, el ser humano es intrínsecamente bueno y tiene una idea de cómo querer trascender. Y esto lo tenemos que juntar con el propósito de la empresa. Porque yo no saco nada con tener una empresa muy macanúa, con colaboradores que no tienen un propósito, que no entienden para qué están en esa organización. Porque, oye, si no te hace sentido el lugar donde trabajas y lo que hace tu organización, cámbiate, ándate para la casa, duerme, vuelve a soñar. Porque por eso se nos enferma la gente en las organizaciones. ¿Cuántas licencias hay en tu organización? ¿Cuánta enfermedad hay? ¿Cuánto malos tratos, mal clima? Oye, aquí esto también resuena mucho en las formas, en definitiva. Y aquí entonces lo que buscamos es que cuando ambos propósitos conversan, entonces, ¿qué logramos? Y esto es muy bonito. Le agregamos valor al país, a las comunidades, a la empresa, a las personas, porque sentimos que estamos co-construyendo algo que es mucho más grande que nosotros, el sentido de trascender. Miren qué interesante esto. Esto es una creación de Proactive Lab, en donde justamente tenemos una mirada sobre las motivaciones extrínsecas. Esto es una matriz cartesiana donde les voy a explicar de inmediato esto, pero hablamos de las motivaciones extrínsecas, las motivaciones intrínsecas, el sentido del bien común y el sentido del bien individual. Y vamos viendo cómo entendemos cada una de estas. Cuando hablamos de las motivaciones intrínsecas, son aquellas con las que nacemos. Un niño, incluso naciendo en la selva, con Balú y con Bagheera, se educa y el niño es intrínsecamente bueno. Dicen que el hombre lo corrompe, decía Aristóteles. Pero tenemos las motivaciones intrínsecas, que es con lo que venimos a este mundo. Segundo, tenemos las motivaciones extrínsecas, que son aquellas que cuando uno prende la tele le están poniendo. ¿Y qué es lo que nos están poniendo? En un auto fantástico, ten plata, ojalá que el caballo en la camisa se te vea gigante, que sea grande, porque tenés que mostrarle al mundo que eres exitoso. Y después tenemos el sentido de bien individual. Lo único que me importa es que yo esté bien. Si yo estoy bien, el resto debería estar bien. Pero ¿me va a servir para cambiar el mundo esto? ¿Para darle sentido? Y está el otro, el sentido de bien común, en donde me aparecen los demás. Y esto es cambiar un paradigma gigante en las empresas. Porque es empezar a pensar que las empresas no tienen el deber único y exclusivo de darle rentabilidad a sus accionistas, sino que las empresas tienen que empezar a conversar esto que llamamos el triple impacto, que ya voy a entrar ahí. ¿Dónde vamos a encontrar el propósito? ¿En el 1, en el 2, en la conjunción de las motivaciones intrínsecas con el bien común, o el bien común con las motivaciones intrínsecas? Y derechamente el propósito lo encontramos en el cuadrante 2. ¿Y por qué? Porque ahí cuando uno le pregunta a un profesor ¿por qué quiso estudiar pedagogía? ¿Por qué es profesor universitario? Y probablemente lo que vaya a escuchar es que hay una decisión consciente, profundamente consciente, de que esa persona quiere regalar oportunidades, quiere transformar a las personas, formar. Yo soy profesor por vocación y lo encuentro que no es la mejor profesión del mundo. Podemos tocar a los seres humanos, esta misma posibilidad que me da hoy día ADP, de poder estarle entregando un mensaje a más de 900 personas, es una posibilidad pero tremenda. Soy un privilegiado. Pero preguntémosle a un ingeniero, preguntémosle a un doctor, ¿qué es lo que lo movió a tomar la decisión? Cuidado, es distinto a lo que me movió cuando tomé la decisión, cuando luego en el camino mis prioridades se me desordenan o la pasión me desordena. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque cuando el foco lo tengo puesto en andar en el auto más grande, en ganar plata, y esto ha sido una conversación con muchos empresarios durante mucho tiempo, es que cuando tienen tanto el foco en ser exitosos a costa de cualquier cosa, que quiero ser el mejor del mundo, no me sirve. Y no nos sirve como sociedad, porque ser el mejor del mundo es a costa de cualquier cosa. Versus de entender el propósito que implica ser el mejor para el mundo, porque incluso tengo que tomar decisiones como tomó Patagonia, una empresa B, en donde dijo, si no hay algodón orgánico en el mundo, voy a bajar la producción. O sea, estamos dispuestos a vender menos por ser coherente con nuestro propósito, y eso me parece extraordinario. Pero mucho cuidado, porque
cumplir el propósito, si yo soy fiel y coherente a mi propósito, puede implicar que ande en un auto tremendo, que tenga muchos recursos, pero que sea coherente con mi propósito. Pero aquello podrá pensar alguien y decir, pero oye, eso no me va a generar vergüenza a estar hablando del propósito y llegar en mi tremendo auto o tener una buenísima situación, ¿no me va a generar culpa? No, no le va a generar culpa. Mientras seamos conscientes del propósito y de que estamos siendo coherentes con él, no nos debiese generar absolutamente ningún problema. Y justamente aquí es donde yo me quiero tomar de Simon Sinek. Simon Sinek nos vuelve y nos repasa en este sentido y dice, mira, es que lo importante es que todo comienza desde el por qué o desde el para qué. Porque las empresas antiguas se pensaban desde el qué, desde el cómo, y finalmente, ¿para qué hacemos esto? Y miren, una empresa con la que nosotros trabajamos, en donde justamente Ale, el CEO, es argentino, que se llama Cerro Dominador, y ellos se desarrollan en el rubro de las energías renovables. Si nos quedáramos con la forma en que las empresas convencionales vendían lo que hacen, sería algo como, en Cerro Dominador producimos energía solar renovable desde el centro del desierto de Atacama. ¿Me motiva? A mí ni me dan ganas de levantar el teléfono a una empresa así, para ofrecerle algo. O sea, le llamo para cambiarle el propósito. Entonces, ciertamente nos motiva mucho y no le hace la diferencia en nada con otras empresas que hacen exactamente lo mismo. Pero, ¿y si lo habláramos desde el por qué lo hacen? Miren que sería interesante. Si hablamos desde el para qué de Cerro Dominador, desde su propósito tendríamos liderar, cáchate la palabrita, liderar la transición energética. Todavía no me dicen qué hacen, pero ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es su objetivo, su propósito, lo que buscan? Liderar la transición energética. ¿Cómo? Con innovación. ¿Para qué? Para que las personas puedan elegir un futuro sostenible. ¿Quieres ser parte del cambio? Qué distinto. Fijémonos cómo las empresas que tienen un propósito, déjenme ocupar una palabra media fancy, cool, sí les cuesta mucho menos atraer el talento. Fíjense, empresas que no tan solo tienen un propósito bueno, sino que también tienen declaraciones y tienen actitudes y tienen acciones coherentes con eso, no le cuesta para nada a la empresa capturar el talento, salir en búsqueda del talento. Es más, déjenme contarle algo, no van en búsqueda del talento, el talento toca la puerta de tu organización. Y aquí entonces es donde yo los quiero invitar a mirar esto del propósito desde una perspectiva del triple impacto. Y cuando hablamos de triple impacto, estamos hablando de un impacto social. Porque hoy día no nos podemos desentender del entorno donde estamos, de nuestras comunidades. Las empresas es el actor social más relevante del entorno donde está. Pasan camiones, pasan autos, pasan a velocidad, produce bienes y servicios. Hoy soy una empresa de consultoría, también eres un actor tremendamente relevante en el entorno donde está. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y no tan solo qué podemos hacer desde una perspectiva del impacto social, sino del impacto ambiental. Creo que se ha posicionado de mejor manera en las organizaciones. Hoy día, frente al cambio climático, las organizaciones tenemos mucho que decir. La energía que utilizamos, ¿a quién se la compramos? ¿Cómo la producimos? Además de ello, del impacto ambiental, el impacto económico. Y dejémoslo muy claro esto. Si las empresas no ganamos plata, podemos tener un propósito muy cool, muy fancy, pero vamos a dejar de existir. Entonces, es muy relevante que nos preocupemos de este triple impacto. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Mi organización toma decisiones que impacten en el negocio a la luz del propósito? Y tenemos una escala de Likert de siempre, casi siempre, no lo sé, casi nunca, nunca. Sabes que mientras la audiencia contesta, me quedé con un concepto. Vos mencionaste ponerse la camiseta del propósito. Uno conocía históricamente el ponerse la camiseta de la empresa. Qué interesante ya salir de solamente una marca a apuntar a un propósito, porque si en definitiva el propósito a mí me compra, estoy poniéndome la camiseta de la empresa también, pero no por la marca, sino por el propósito. Me gustó mucho ese concepto. Es un tremendo desafío que tenemos, porque si que pretendemos que el propósito se haga carne en la organización, no sacamos nada que esté en una muralla, porque entonces no hagan la pega del propósito. Quédense con la misión y la visión. Por eso insisto que trabajar el propósito es trabajarle la cultura organizacional a la vena. Me voy a meter en el quehacer de la organización. Y eso me da pie, mientras la gente responde,
una vez trabajando con el presidente del directorio, voy a nombrar la empresa, porque creo que es una gran empresa chilena, que se llama Parque del Recuerdo, que es una funeraria. El presidente del directorio y el gerente general les dice, mira, esto es súper fácil. Todas las decisiones de esta organización, y ya les voy a mostrar el propósito de ello, se toman a la luz del propósito, todas las decisiones. Y la gente, los ejecutivos se echan para atrás como diciendo, pero todo, sí, cualquier decisión de negocio se hace a través de esto. Y el que no lo entienda, el que no lo comparta, le ofrezco toda mi agenda. Y tienen 1 año para subirse a este carro. El que no pueda, esta no es su organización. Y qué potente es escuchar un mensaje del presidente del directorio, del principal ejecutivo, el gerente general, en donde te dicen, flaco, o nos alineamos con esto, o no vamos, o no seguimos, porque no tiene sentido seguir bajo la otra mirada. Entonces, creo que es muy potente mirar justamente es muy potente mirar el propósito desde ese nivel de alineamiento organizacional. Porque o si no, seguimos en los adornos y no nos mintamos, seamos honestos. Lo que probablemente más nos está pasando hoy día es que la sociedad nos exige a las empresas una mayor confianza. Y esa confianza se logra con un propósito que termina siendo coherente dentro de las organizaciones. Miren, vamos viendo cómo lo hacen las empresas. Mira qué interesante. En la toma de decisiones, dice que el 15,9% siempre toma decisiones que impacten en el negocio a la luz del propósito. Qué lindo eso, qué bueno. Casi siempre, mira, aquí empezamos con los casi siempre, habría que desclasificar ese casi siempre, ¿eh? Porque cuando implica perder o dejar de ganar, no lo hacemos, no miramos el propósito. No lo sé, 26,9, casi nunca, un 9,7, ¿eh? 9,7 y nunca un 2,1. Interesante esto porque nos va dando cuenta de porque no es tan solo la declaración, insisto, sino que tiene que ver también con la ejecución de lo que estamos declarando. Entonces, yo hoy día les quiero hablar un poco. Nosotros somos Actitude Lab, ahí como se dan cuenta en la presentación hay una B adentro de una redondelita. Somos una empresa B, fuimos la empresa número 54 en certificarnos como empresa B. ¿Y qué es lo que son las empresas B? Son organizaciones que ponen su capacidad de lograr resultados al servicio de la solución de problemas sociales, ambientales, donde los beneficios financieros son muy importantes, pero como consecuencia de hacer bien las cosas. Por eso que para las empresas B lo importante no es el del, es el para. Y por eso que ponemos mucho ojo en el propósito. ¿Qué son estas empresas B? Espero que muchos de ustedes los conozcan. Se comprometen en la creación de un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente desde la declaración del propósito. 2, amplían el deber fiduciario de los accionistas y gestores para incluir los intereses no financieros. Por eso quienes somos empresas B tuvimos que cambiar los estatutos para que los accionistas se encarguen también de resguardar el impacto social y medioambiental, no tan solo el económico. 3, se comprometen a operar con altos estándares de gestión y transparencia. Todos los años reportamos y tenemos que dar cuenta de cómo estamos respondiendo frente a este desafío. Y somos parte de una comunidad global. Entendemos la interdependencia que tenemos. Y ha sido tan lindo en la pandemia cómo las empresas nos hemos unido para ayudarnos, para co-crear valor, para salir adelante con las dificultades e incluso con los desafíos que tenemos cada una de las organizaciones. Y esto es justamente lo que nos mide, la gobernanza y la transparencia. Nos está muy preocupada la certificación en los trabajadores o los colaboradores, en nuestra comunidad, los proveedores, los distribuidores, en el medio ambiente, en el modelo de negocio, que tiene que hacerse cargo de estas 4 partes y en el propósito de la organización. Desde ahí hemos empujado con mucha fuerza desde Actitude Lab a las empresas B y en la necesidad de que las empresas tengan un propósito para generar un engagement real con sus colaboradores y comunidades. En definitiva, estimados y estimadas, necesitamos empresas con actitud, empresas que necesitan personas con actitud, porque cuando hablamos de empresas con propósito, no sacamos nada que la empresa tenga propósito si las personas no tienen propósito. No sacamos nada con querer tener una empresa con actitud si las personas están todos los días apagadas y no tienen ganas de transformar su entorno desde el quehacer. Por eso es que necesitamos personas con actitud. Y eso se olfatea, se ve en la organización. Pero ¿por qué liderar desde el propósito? Y aquí quiero ser tajante en esta declaración. Sin propósito no hay liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mi jefe? Eso se llama management.
simplemente dirección. Ahí no hay liderazgo, no hay intención, no hay guata, no hay corazón, no vibran, esa fibra sensible no se siente. Y es aquello lo que necesitamos entonces para movilizar el propósito, es que necesitamos un liderazgo. Y el propósito es en sí un tremendo desafío adaptativo que tiene que insertarse en la cultura organizacional. Y desde ahí, la pregunta es, ¿se construye o se devela el propósito? Miren, la verdad, el propósito se devela. Yo no voy a inventar un propósito cuando trabajamos con una organización. Lo levantamos de sus creadores, de sus fundadores, de todos sus colaboradores. El propósito subyace en la organización. Hay que poder escucharlo. Y para eso es importante levantarlo. El propósito, insisto, se devela. Incluso el tuyo, el personal, está dentro de ti. El propósito está dentro de las organizaciones. Muchas veces se va maleando por las distintas circunstancias, pero hay una forma de levantarlo y de ponerlo. Y luego está la construcción de aquella frase. Pero el propósito debe ser declarado, comunicado, y esta nueva palabrita que yo quiero meter, de las cuales estamos intentando hacernos dueños, permeado. ¿Pero qué es esto de permeado? ¿Cómo hacemos para permear? Y ahí quise poner esta bisagra. Miren, una bisagra bien carreteada en una puerta que parece que pesa. La bisagra se movió, incluso tiene un hoyo. Es que el propósito de las organizaciones es como una bisagra, pero el propósito de la organización es un pedazo de la bisagra y el otro pedazo de la bisagra es un propósito de los colaboradores. Y lo que viene a ser el propósito organizacional es que es como el clavo que une esta bisagra, en donde mis valores cobran sentido desde los valores que la organización me propone, desde el quehacer, desde lo que la organización me propone. Entonces es muy relevante que el propósito de mi organización converse con la cultura y los valores. No saco nada con tener la frasecita para el marketing. Y ya me daban cuenta, 31,2% de las empresas que hoy día están participando tienen una frasecita bonita para el marketing. No me sirve. No me sirve. Entonces, el propósito tiene que estar alineado con la cultura y los valores, y incluso el propósito nos va a cambiar el proceso de selección. Entonces, desde esa perspectiva, es imperativo que el propósito converse con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy día es muy difícil pensar en empresas que no hayan mirado esto y que no estén declarando los ODS dentro de sus reportes o impacto. Y si no lo están haciendo, bueno, empiecen a meterle mano ahí. Es muy importante decir de las empresas de los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, con qué nos comprometemos, en qué áreas, con qué metas. Entonces, es muy relevante que el propósito esté en esta línea. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Conversa el propósito organizacional con los valores y la cultura de la empresa? Nuevamente tenemos una escala de Likert de muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Vamos viendo ahí la respuesta, los invitamos a ir respondiendo de justamente. Cuando logramos esta sinergia de que los valores de la organización, la cultura, incluso, como les digo yo, la estrategia y la política de sostenibilidad de la empresa está alineada, lo que estamos logrando entonces es que estamos construyendo una forma de hacer empresa, en donde la mirada de cómo respondemos a los desafíos, a las tomas de decisiones del modelo de negocio de la organización, siempre están a la luz desde esto. Y una de las cosas extraordinarias, que cuando vamos permeando el propósito en la organización, lo que vamos logrando es que se nos exige coherencia. ¿Y qué es lo que nos va pasando con esto? Claro, es que las personas nos empiezan a exigir, oye, mira el propósito. Oye, pero es que esa frase es una mentira. Yo siempre, cuando instalamos propósito en las organizaciones, les pedimos a las personas que sean los guardianes de la coherencia del propósito. Decir, oye, si no sirve, vayan y piden que lo saquen. Si sienten que no los representa, si no se cumple. En el fondo, este es como un tremendo mandato a los colaboradores de la organización para exigirle responsabilidad a la empresa entre lo que declara y lo que hace. Vamos a ver los resultados de esto. Miren, conversa el propósito organizacional con los valores y la cultura, muy de acuerdo, 27,9. De acuerdo, 38,5. Aquí es donde nos empezamos a preocupar. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 23,8. Aquí ya me empiezo a preocupar, en desacuerdo. Un 8,2, si no me equivoco, porque no alcanzo a ver, tengo una flechita arriba. Y muy en desacuerdo, un 1,6%.
Interesante, entonces damos cuenta que el propósito estamos montados sobre una ola de media marketing, ¿ah? Como que queremos comunicar algo que no somos, pero tenemos que tenerlo porque todo el mundo lo tiene. Y es justamente desde ahí la invitación a las organizaciones. En cómo conversa, nosotros levantamos hace un par de años atrás junto con la OIT, el BID, la UNESCO, el Banco Mundial, la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, que reúne a un grupo particular de empresarios en Chile, y la CPC, que reúne a todas las ramas de la producción. Trabajamos en una rama de competencias y valores. Es cómo comunicamos estas competencias y valores acorde al propósito. Y esto nos permite, vuelvo sobre el talento, ganar este desarrollo, esta mirada de que queremos a los mejores en nuestra organización. Yo quiero a los mejores. Oye, ¿y esto impacta en el negocio? Pero ¿cómo? Sí, claro. ¿Tiene impacto en el negocio el propósito? Miren, veamos lo que dice la prensa, los distintos estudios. Las empresas sustentables superan en un 21% la rentabilidad de las tradicionales. Una empresa sustentable tiene un propósito. Las empresas con propósitos tienen cada vez más respaldo legislativo en los países iberoamericanos. De hecho, en Chile estamos, en Colombia ya la tiene, Perú está la ley BIC, en Argentina también ya se ha avanzado. Es interesante lo que está pasando en el mundo con el movimiento B. Las B Corp se consolidan como el estándar global más prestigioso que reconoce a las empresas con propósito. Parece que aquí más que una moda hay un movimiento. Somos una gran tribu. El 83% de empresas B quiere que el propósito ayude a la productividad. En el ICREO que se acaba de presentar de Almabrán muestra que muchas de las empresas necesitan comunicar de mejor forma ese propósito, que son más rentables también. Entonces, desde nuestra experiencia, tanto como consultores como académicos, yo les puedo insistir que cuando conversan los propósitos personales con el organizacional y se conectan con los valores corporativos y los valores de las personas, lo que estamos logrando es que le estamos otorgando sentido a lo que hacemos. Y por Dios que estamos carentes de sentido como sociedad. Y desde ahí la invitación a eliminar el piloto automático, porque justamente el mayor temor que tenemos hoy día es seguir operando bajo el piloto automático. No nos sirve más el piloto automático, no va más el piloto automático. Porque con el propósito nos va a ayudar a romper los silos de la organización, los estancos, y eso va a ayudar a generar inteligencia colectiva, a cómo enfrentamos y resolvemos los desafíos que tenemos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, queremos que los colaboradores reconozcan sus propias brechas. El 79% de los participantes en nuestras experiencias reconocen brechas importantes de las cuales se tienen que hacer cargo. Esto es muy potente, porque entonces le demostráis la utilidad que tiene el propósito, tanto para el impacto en el negocio, pero también en la vida de quienes colaboran en tu organización. Le otorgan importancia al propósito y por lo tanto se gestiona ese propósito, porque si hay un propósito que no se gestiona, no sirve. Y permite instalar entonces el liderazgo adaptativo, y esto implica empoderar a personas, y para empoderar tenemos que compartir poder, tenemos que compartir autoridad, y desde esa perspectiva van surgiendo nuevos liderazgos. Estos liderazgos se comprometen emocionalmente, y desde ahí justamente lo que nos posicionamos de mejor manera en el desafío de atraer y de hacernos atractivos para el talento que está buscando en dónde poner no su cerebro, no sus manos, poner su corazón. Y justamente lo que vamos logrando con esto son nuevas formas de impactar en el negocio, con estrategias innovadoras, coherentes frente a lo que estamos haciendo, con los recursos, con una mirada en el propósito. Y aquí que nos quede súper claro, si no le metemos luca al propósito de la organización y lo gestionamos, va a pasar a ser la nueva misión y visión de las empresas. No me sirve pegar una muralla, me sirve en el corazón de cada uno de los colaboradores de las organizaciones. Cuando se tiene claridad del propósito, aumenta la rentabilidad económica, la rentabilidad anual de las acciones sube un 7%, estos son temas reales, estudiados, está científicamente demostrado, y hay un 0,7% más de rentabilidad anual del valor de una empresa. Miremos el Roundtable Table de Estados Unidos, que reúne a los empresarios más grandes de Estados Unidos, donde están exigiendo que las empresas tengan impacto, tengan un propósito. Esto ya no es una moda, esto es un movimiento que llegó para quedarse. A Chile, a Perú, a Colombia, a Argentina, la ciudadanía nos está exigiendo empresas con sentido. Pero para esto necesitamos gerentes camiseteados, que se pongan el propósito, que mojen la camiseta, pero también que lideren desde el propósito. Y liderar desde el propósito es cacarearlo todos los días.
pero de todo rango de colaboradores. No tan solo que el cacareo del propósito no es responsabilidad del management, no es responsabilidad del gerente. Muchachos y muchachas, es de todos. Si todos no somos capaces de cacarear el propósito, estamos muy lejos de lograr una organización comprometida, sostenible y que le preocupe el de al lado. Entonces, ¿cómo lideramos desde el propósito? Y yo les propongo en 2 etapas. Primero, tenemos que descubrir el propósito organizacional, develarlo, no lo inventamos. Y para eso, los invito a pensar en cuál es su sello, cuál es nuestro sello como organización, que es aquello que son el determinante, que está desde el primer día, desde la primera piedra, desde la primera factura, desde el primer servicio que prestamos. Ese sello hay que ponerlo en valor. Segundo, ¿cómo es nuestra cultura? La cultura que queremos, no la que no queremos. ¿Cuál es nuestra cultura? Y ahí volver a develar esto, preguntar a los colaboradores de la organización y entender qué es eso, que esa es parte de la esencia de la organización. Y esta pregunta es tremenda. ¿Pero qué legado queremos dejar? ¿Qué legado queremos dejar los fundadores, los accionistas, el directorio, el gerente general? El que abre la puerta, el que cocina, el analista, toda la organización. ¿Qué quieren dejar? ¿Cuál es el legado? ¿Qué es lo que va a decir en esa lápida cuando partamos a mejor vida? Si es que existe mejor vida. Y finalmente, ¿cómo nos queremos relacionar con nuestro entorno? Es que hoy día la mirada del entorno no la podemos perder. Y desde ahí vamos a tener entonces nuestro propósito. Desde ahí vamos a poder develar la construcción de ese propósito. Y nosotros hemos participado con algunas empresas. Miren qué bonito esto. ICE Intervial, conexiones que inspiran. Dicen, pero le falta el para qué. Bueno, hay empresas que le creamos, ahí sale un manifiesto, en este caso no lo creamos nosotros, pero si somos conscientes de que todos somos uno, hay conexión. Si estamos seguros de que nuestro bienestar está ligado al de todos, hay conexión. La conexión es lo importante para ICE Intervial. Miren qué interesante este otro, CCU, extraordinario. Nos apasiona crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir. Todo lo que hacemos está indicado en un mejor vivir. Por lo tanto, vamos sacándole azúcar, vamos cuidando a la gente. Oye, campañas de distintos tipos que tiene CCU donde va logrando coherencia. Ahora, cuidado, alguno de ustedes podrá estar mirando estos propósitos y conocerá con mucho detalle a lo mejor esta organización y podrá decir, ¿pero cómo? Cuidado, el propósito no es el lugar donde estamos. El propósito es el lugar al que queremos llegar, es el viaje, es el proceso. Sigamos mirando propósito. Miren qué bonito este, del Parque del Recuerdo. Somos un lugar de encuentro para la comunidad y la familia. Si el Parque del Recuerdo guarda lo más nuestros recuerdos, guarda mi padre, mi madre, están ahí, bueno, de aquello nos estamos acordando. Entonces, el Parque del Recuerdo le hizo también una bajada al propósito y dice, tu vida es tu mejor legado. Y acaban de lanzar una campaña que le dicen en 1 minuto, díganos cuáles son las emociones que siente usted con este familiar, y la persona empieza a hablar y se le acaba el tiempo. Y dice, bueno, aprovechemos la vida. No esperemos que partan para poder comunicar aquello. Vamos con otro, con la red Megacentro. Acabamos de terminar de trabajar con ellos. Este es un propósito que nos costó harto ir sacándolo, porque son un grupo grande de empresas, están en Chile, Perú y Estados Unidos. Desarrollamos espacios inclusivos seguros a través de una red de centros de negocio, infraestructura, logística y servicio. Ahí está lo que hacen. ¿Cómo? Innovadores y de excelencia. ¿Para qué? Para impactar positivamente en nuestra gente y comunidad. Se instalan en barrios vulnerables y le ponen un centro de salud, le ponen un banco adentro, con un estándar de seguridad, de calidad tremendo. Ahí hay un propósito. Oye, la gente se siente feliz y identificado con esto. Y finalmente veamos el último también, Cerro Dominador. Miren qué bonito, esta es una planta solar en base a energía solar concentrada. Liderar la transición energética con innovación para que las personas puedan elegir un futuro sostenible. Es cool, es bonito, me mueve, yo quiero estar ahí. Ahora vamos viendo qué es lo que pasa con la cultura organizacional de estas empresas también, que también es un desafío. Y la segunda parte es el cómo. Bueno, y en el cómo tenemos que preocuparnos de permear el propósito. Necesitamos empoderar a todos los colaboradores en la tarea. Por eso insisto, que la tarea no es del management, es de todos. Y en ese sentido, necesitamos ser guardianes del propósito. Y para ser guardianes del propósito, tengo que tener claridad en qué manera el propósito me tensiona o me desafía. Y no tan solo esto, sino que cómo lo llevo a mis equipos de trabajo. El propósito tengo que bajarlo. No un consultor, yo lo tengo que bajar a mi equipo de trabajo. Y desde ahí, la última pregunta que me queda, ¿qué es liderar desde el propósito?
Y para qué es liderar del propósito es que nuestras acciones trasciendan en el tiempo. Pero ¿de qué manera podemos trascender? Y creo que la mejor manera de trascender es creer, es confiar en quiénes, en lo que pueden lograr las personas, las comunidades, las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las empresas. Es confiar en lo que las empresas pueden lograr y en lo que los países pueden lograr. Y si tuviéramos claridad del propósito de nuestros países, ¿dónde estaríamos? ¿Viviendo lo que estamos viviendo cada uno de los países de Latinoamérica? Estoy convencido que no. Y para finalizar, simplemente un breve resumen de lo que hemos visto en esta presentación. Respondiendo al mundo VUCA con un liderazgo que surja desde el propósito. Y recuerden, por favor, el propósito nos debe tensionar, nos debe desafiar, nos debe incitar a un cambio, debe nutrir nuestros valores y cultura, debe darle sentido a lo que hacemos, debe ser descubierto y levantado entre todos. Todo esto a nivel personal y organizacional. Y empresas que lideran desde el propósito generan mayor confianza en sus colaboradores, clientes y proveedores, generan un impacto en el negocio, hacen partícipe a todos los colaboradores del negocio y permiten que todos vean el mismo norte. La pregunta es, para terminar, no, me quiero quedar por temas de tiempo, me voy a saltar esa pregunta y voy a ir a la siguiente pregunta. Aquí, para mover al público, perdonen, me aceleré. ¿Qué quiero? ¿Descubrir el propósito de mi empresa? ¿Permear el propósito? ¿O seguir en el camino? Los invito a responder esta pregunta. Y ahí tenemos. Y con esta pregunta, Ale, yo ya me despido de esta presentación y sí le damos el pase a las preguntas. Muchas gracias por el privilegio de poder estar hoy día aquí. Bueno, Seba, impresionante. La verdad que creo que aprendimos todos mucho. Estaba escuchando muy atento y mientras escuchaba pensaba cómo esto se pone en práctica en el día a día, cuánto lo tenemos internalizado y cuánto son experiencias que tenemos que de alguna manera poner en la práctica porque no lo tenemos por lo menos tan afianzado, ¿no? Creo que conceptualmente hablando está bueno repensarlo, está bueno ver cuánto de esto realmente hoy uno lo va llevando a cabo y ver si tenemos alguna oportunidad de nuevo, como dijiste vos, digamos, todo el tiempo adaptarnos a esta situación y generar un cambio a partir de eso. Así que por empezar, agradecerte por la presentación, súper interesante. Y bueno, tenemos un compilado de algunas preguntas porque fueron varias y en honor al tiempo vamos a tener que elegir solo algunas. Así que si te parece, paso a realizar algunas de las preguntitas. Dame un segundo. Ponemos el slide adecuado. La primera pregunta es de Bautista Eduardo Velasco y dice: ¿todas las empresas pueden tener un propósito? Sí, perdón, Max me dijiste que se llama la persona, ¿cierto? Bautista Eduardo Velasco. Se cortó un poco el audio. Bautista, sí, todas las empresas pueden tener un propósito. No importa el tamaño de la organización ni el quehacer de la empresa. Claro, habrá que ver si de repente empresas que pueden ser más polémicas en términos de lo que hacen, de su accionar, a lo mejor implique a lo mejor destrucción de entornos naturales. La pregunta que uno le haría es, bueno, ¿qué propósito puede tener esa organización? Y bueno, muchas veces el sentarse a pensar en este propósito puede entrar a cuestionar el quehacer de la organización y a lo mejor empezar a abrir líneas de negocio que empiecen un poco a netear esta actividad que van teniendo. Entendiendo que es parte, insisto, el propósito no es el lugar en que estamos, es el lugar en que queremos estar. Perfectamente respondida. María Francisca Rodríguez Gutiérrez pregunta: ¿cómo podemos motivar y cambiar a las grandes empresas de retail con personas que mayormente son rígidas al cambio? Ahí hablamos de las estructuras jerárquicas de antaño, ¿no?
A ver, el retail está pasando por un proceso de bastante transformación. Primero, por todo el proceso de transformación digital que lo ha dejado la pandemia. Y por otro lado, también el retail está empezando a mirarse. Ahora, son empresas tan grandes y muy jerárquicas, por lo tanto, los procesos de transformación y cambio le cuestan bastante. Ahora, eso no quiere decir que no puedan tener el propósito, que no lo puedan desarrollar. Insisto, trabajar en el propósito va a ser una intervención en la cultura organizacional y en el desafío adaptativo de entender el quehacer de la organización. En la medida que comiencen a hacer este trabajo, van a empezar a tener más coherencia en la declaración que van a tener. Perfecto. Tengo la última pregunta de Felipe Aguirre que dice, ¿cómo podemos conocer, identificar o comprender el propósito de nuestros colaboradores? ¿Quién debe liderar el propósito de la organización? La pregunta de Felipe tiene dos partes, porque por un lado me pregunta por los colaboradores y por otra pregunta desde la organización. Por la organización en sí. Desde los colaboradores, cuidado, esta pega no la hizo la escuela, no la hizo el Estado, no la hizo la universidad, porque son preguntas que el mundo nos ha obligado a empezar a hacernos en el último tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Las vamos a dejar sin responder? ¿Las vamos a dejar votadas? Entonces, aquí la invitación justamente es cómo como organizaciones hoy día nos hacemos cargo de tener personas efectivamente comprometidas con el quehacer de nuestra organización. Y desde ahí entonces que se hace profundamente necesario empezar a buscar el propósito de las personas. Porque cuando tengo personas que están más conectadas con su quehacer, el trabajo comienza a tener más sentido. Ya no trabajo ni siquiera por un objetivo ni por un horario. Y desde ahí, la segunda parte tenía que ver con las organizaciones. Entonces, una palabra que decimos, ¿cómo macheamos? ¿Cómo juntamos estos dos propósitos? Por eso la idea de bisagra. Entonces, ¿en qué medida conversan estos dos? Y en la medida que esto empieza a conversar, entonces la gente se va a empezar a sentir identificada. Ojo, yo he trabajado con retailers, a propósito de la pregunta anterior, en temas de ayudarlos a develar el propósito. Y también he sido muy honesto. Tengan harto cuidado porque muchas veces develar el propósito de una organización y trabajar en esto va a implicar derechamente que hay gente que tome otro camino. Y yo celebro profundamente justamente que la gente se decida por otro camino. Cuando tenemos a alguien que se va a la organización porque no se siente llamado desde el quehacer de la organización, es extraordinario porque esa persona está en búsqueda de su florecimiento. Esa persona está en búsqueda de encontrar el lugar donde siente que puede entregarle más al mundo. Y yo con eso me siento absolutamente pagado. Perfecto. Muchísimas gracias, Seba, por todas las respuestas. Gracias por tu tiempo, gracias por habernos brindado esta charla que es súper interesante. Insisto que tenemos una oportunidad todos para replantearnos algunas cosas y empezar a crear a partir de toda esta información que nos has brindado. Aprovecho para agradecer también a toda la audiencia por haber participado de este encuentro. Y para finalizar, les recuerdo que ADP está aquí para acompañarlos en sus necesidades de recursos humanos. Y si desean saber algo más de la empresa y de nuestros servicios, pueden ingresar a los sitios web de adp.cl, adp.pe y adp.com.ar, que tengan un excelente final de semana. Ya estamos a jueves, así que podemos sentirnos un poquitito más cerca del finde. Gracias a todos y bueno, para lo que necesiten estamos para poder responder sus necesidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, ADP, y a trabajar nuestro propósito. ¡Vamos! ¡Chao, chao!